Comenzamos diciendo que en el año de 1950, llamada la década cerebral, los investigadores del cuerpo humano concluyeron la teoría de los dos hemisferios cerebrales. Y esta teoría dice que el ser humano tiene el cerebro, como decíamos, que pesa 1,5 kilos aproximadamente, dividido en dos hemisferios. Cada uno de ellos tiene una actividad diferenciada porque el hemisferio izquierdo genera las actividades de índole científico, exacto y matemático, siendo el hemisferio de las formas llamadas frías. El hemisferio derecho es la zona cerebral donde se desarrollan los conceptos profundos y donde se encuentra la actividad espiritual. Es el hemisferio de los contenidos y de la trascendencia. Bien. De las observaciones llevadas a cabo por estos investigadores en diferentes países y razas, se supo que los occidentales tienen un mayor desarrollo, naturalmente, sobre el hemisferio izquierdo, mientras que los orientales han desarrollado más el hemisferio derecho. Y de ello resulta que los occidentales sean más fríos, matemáticos e investigadores de lo material y tangible, mientras los orientales son más místicos, trascendentales y meditativos. Bien. Igualmente, los psicólogos han confirmado que el ser humano utiliza solamente el 10% de su capacidad cerebral, salvo raras excepciones, aunque esta opinión parece ser que ha variado en los últimos tiempos. Bien. Estos investigadores dividen a la ciencia de la psicología en 3 periodos o 3 teorías: el filosófico, el organicista y el transpersonal. En el primer periodo de la teoría filosófica debemos incluir a los filósofos de todos los tiempos. En Estados Unidos se ha publicado un libro muy interesante titulado Más Platón y menos Prozac. El Prozac ya sabéis que es un fármaco para la depresión, cuyo autor es Lou Marinoff. Y dice lo siguiente: la filosofía es el mejor tratamiento de los problemas. Problemas por la pérdida de los seres queridos, problemas por el acercamiento de la muerte. Y añade también otra cosa muy interesante. Dice que el cultivo de la mente a través de Platón, de Epicuro, de Aristóteles, etcétera, etcétera, es la mejor terapia para la depresión. Bien. Para estos filósofos, la facultad de hablar o transmitir pensamientos es el eje de la persona, ya que en las ideas humanas se encuentra el fundamento y razón de ser de todas las cosas. El poder hablar es decisivo para el desarrollo psíquico de la persona y solo el hombre puede hablar. Sin embargo, esta teoría ha sido superada por la ciencia, ya que se ha demostrado que la capacidad de hablar no radica en las cuerdas vocales, sino en la tercera circunvolución cerebral. Las cuerdas vocales son solo instrumentos al servicio del cerebro, puesto que una persona muda, siempre podrá transmitir sus ideas mediante la escritura o los gestos corporales. Hablar no es esencial para el completo desarrollo psíquico del ser humano. El segundo periodo es el de la teoría organicista. Esta teoría psicológica argumenta que todos los fenómenos psíquicos son el resultado de órganos desconocidos del cerebro. En su consecuencia, no existe nada extracorpóreo de estos fenómenos, ya que todo se genera y se termina dentro del propio cuerpo humano. No existe ninguna energía extraña o espiritual salvo la propia del individuo. Pero también recordemos que esta teoría viene a ser errónea, ya que existen fenómenos psíquicos, fenómenos corporales que se transmiten con la herencia, tales como son los actos reflejos o la capacidad intuitiva. El cerebro es el instrumento utilizado para estructurar y transmitir las ideas, los contenidos, pero nunca es el creador de los mismos. Nos vamos al tercer periodo, es el periodo de la teoría transpersonal. Bien, según esta teoría, el ser humano puede realizar y percibir fenómenos psíquicos y extraños más allá de su propio psiquismo.
Cuando ocurre un hecho extraño una sola vez, ello puede deberse a la casualidad, pero cuando este mismo hecho se repite del mismo modo, es evidente que el hecho pasa de ser casual a ser causal. Y nos encontramos entonces en el terreno de una nueva ciencia llamada metapsíquica, es decir, la ciencia que estudia los fenómenos y realidades que están más allá de la mente humana y que son superiores a ella en cualquier caso. El profesor Charles Richer fue uno de sus fundadores. De esta ciencia ha nacido la parapsicología, que es materia de estudio de los psicólogos más avanzados, pero que desgraciadamente también está siendo manipulada por muchas personas no documentadas y que se autotitulan parapsicólogos, los cuales están causando un grave problema a esta ciencia. Con esta teoría, la psicología se ha vuelto espiritual por cuanto ha demostrado que los fenómenos no se producen en el cerebro, sino que este es solamente un órgano corporal e instrumental de una potencia o energía que, aun estando dentro del cuerpo, no es parte orgánica de él y que le supervive y trasciende. Basados en esta teoría, sus seguidores, que son mayoría, practican la terapia transpersonal o regresiva, habiéndose comprobado de manera científica el hecho de la reencarnación del espíritu del hombre en diferentes periodos de tiempo y existencias. Para ello, se utilizó el ácido lisérgico al objeto de posibilitar que el cerebro mostrara todos los contenidos que en él habían sido grabados y que proceden de otras existencias. Mediante esta técnica se demostró la existencia de dos tipos de memoria: la memoria cerebral y la memoria extracerebral. La primera de ellas asume los recuerdos de las existencias presentes, actual, y la segunda es depositaria de los recuerdos de otras existencias o encarnaciones anteriores. Y todo esto responde a profundos estudios científicos que la ciencia psicológica actúa sobre los parapsicólogos. Ellos han mistificado, creando un mundo de misterio y miedo que nada tiene que ver con la realidad. La parapsicología es la ciencia que estudia todos estos fenómenos y que se integra dentro de la psicología experimental, pero que nada tiene que ver con los llamados por ellos mismos parapsicólogos y que en ningún caso ha combatido ni combate al espiritismo, sino que lo confirma y acredita como la auténtica doctrina de conocimiento del hombre capaz de dar respuesta a todos sus problemas. Volviendo a la psicología, diremos que existen 4 ramas: la rama del comportamiento, del humanismo, del psicoanálisis y del espíritu o transpersonal. Y todo ello vinculado naturalmente con el ser humano, que para su realización dispone de conciencia, conocimiento, identidad, personalidad e individualidad. ¿Qué es la conciencia? Hacer lo que se debe cuando se puede. El hombre consciente es aquel que siente, que piensa, que quiere y obra con cabal conocimiento. El conocimiento, saber lo que existe y se es. La identidad, la coherencia íntima y ausencia del autoengaño. La personalidad, la imagen real o falsa con la que aparecemos. Y la individualidad es el ser profundo como suma de todas las reencarnaciones. Estos elementos se desarrollan en todos los fenómenos psíquicos, sean anímicos o corpóreos, sean mediúnicos o extracorpóreos. Hablamos en el inicio de la conferencia sobre la salud. ¿Qué es la salud? La salud del ser humano es una situación de armonía orgánica y de funcionamiento perfecto de todo el cuerpo, y que se experimenta con ser saludable o estar saludable. El ser saludable
es aquel que se mantiene toda la vida en una clara oposición al ser enfermizo o con poca salud, mientras que estar saludable va referido al momento presente. La enfermedad no existe, existen los enfermos. La dolencia no existe, existen los dolientes o sufrientes. Una vez que el espíritu se separa del cuerpo físico, éste ya no sufre. De lo que cabe decir que quien realmente sufre es el espíritu, aunque se experimente o aunque se localice en una zona o parte del cuerpo determinante. Enfermo es también aquel que cultiva la enfermedad, aquel que reproduce la enfermedad porque cae abatido frente a ella. Recordemos a los hipocondríacos que se dejan sugestionar por las enfermedades. Como consecuencia de sus propiedades materiales, el cuerpo carnal es el asiento de las sensaciones y de los dolores físicos que se repercuten en el centro sensitivo o en el espíritu. El cuerpo no sufre, sino el espíritu, que es el que recibe la repercusión de las sesiones o alteraciones de los tejidos orgánicos. En un cuerpo privado de espíritu no existen sensaciones. Por la misma razón, el espíritu, al no poseer un cuerpo material, no puede experimentar los sufrimientos que son el resultado de la alteración de la materia. De ahí que tengamos que tratar más al enfermo que a la enfermedad, ya que si conseguimos que el enfermo no se rinda, que el enfermo luche contra su dolencia, habremos conseguido vencer la enfermedad. Mejorar interiormente al enfermo es la mejor terapia para obtener su curación. Ser hoy mejor que ayer. Esta superación se va regenerando en los campos energéticos del individuo por los esfuerzos de su conciencia que aumentan los campos energéticos de cada enfermo. Pero, ¿qué es la salud integral? La salud integral es el estado de conciencia correcta y en armonía total. Son varios los investigadores que trataron el tema de la conciencia, entre los que sobresale el ruso George Gurdjieff. Este estudioso, que visitó todos los países en los que destacaba la vida espiritual de sus habitantes, entre ellos visitó la India, Japón, China, Palestina, Egipto, etcétera, etcétera. Y como resultado de sus estudios, Gurdjieff creó la Escuela del Hombre Integral, en la que durante algunos años enseñó una doctrina científica sobre los diferentes estados del ser humano. Y este autor, que curiosamente no era una persona religiosa, terminó enseñando la trascendencia del hombre como resumen de todo cuanto había investigado y conocido. Para Gurdjieff, la conciencia es el estado inicial para conseguir la felicidad humana, por lo que todas las personas, nos dice, pueden ser felices, sea cual sea el medio en que vivan, ya que la felicidad es una situación de armonía del ser consigo mismo, con independencia del lugar, de las cosas o de las circunstancias que a cada uno pueda vivir o tener. La felicidad no depende de lo exterior, tampoco de los demás, sino que radica en el interior, radica en la propia vida espiritual de cada ser humano. Pero conseguir esta adecuación o armonía en nosotros es el resultado de muchos esfuerzos y experiencias, y no siempre se consigue durante una vida. De ahí el sentido de nuestra existencia sobre la tierra. La vida de los seres humanos solamente tiene una finalidad: trabajar y progresar interiormente, utilizando al cuerpo exteriormente y como instrumento. Sin embargo, el cuerpo humano, por su constitución material, tiene una duración breve y pronto se nos deteriora con las enfermedades y se extingue, como bien sabemos, con la muerte.
De ahí que hayamos de volver a disponer de otros cuerpos en otras existencias futuras para conseguir el progreso necesario para la completa felicidad. Pero lo mejor de todo ello es que a medida que progresamos durante alguna de nuestras existencias, empezamos ya a participar de la felicidad. De ahí que la reencarnación sea un fenómeno científico y no solamente religioso o espiritual, puesto que desde un punto de vista lógico y material, la reencarnación es totalmente necesaria para el desarrollo final de la realidad energética de que está dotado todo ser humano. Para Gurdjieff, los seres humanos se clasifican en dos clases: los individuos fisiológicos, que únicamente viven pegados a la materia y a los placeres de esta existencia, y los individuos psicológicos, que viven interiormente en beneficio de la humanidad. Este comentario de George Gurdjieff ya lo realiza Juana de Ángelis, el espíritu guía de Divaldo Pereira Franco, en sus libros de psicología profunda. Según Gustavo Jung, discípulo de Freud, la conciencia está por encima del conocimiento, puesto que se pueden tener muchos conocimientos racionales y no ser conscientes de tu propia realidad ni de las consecuencias y de tus acciones. La conciencia, aun con pocos conocimientos, tiene una adecuación a la realidad presente y previene los resultados posibles de cada acto humano o colectivo. Las personas que poseen muchos conocimientos, decía Jung, están más capacitadas para su desarrollo en la vida, ya que disponen de muchas ideas de casi todo. Sin embargo, fijaros lo que decía, no son las ideas o los conocimientos las que identifican y ennoblecen o mejoran a las personas, sino que son las personas las que mejoran o perjudican con las ideas y con los conocimientos según el grado de conciencia, armonía o progreso que cada uno haya conseguido en esta y en otras existencias. Es de notar que esta teoría de Jung ya le fue transmitida por los espíritus superiores a Allan Kardec, que lo codificó en el libro de los espíritus, 90 años antes de que Jung la desarrollara. De ahí que podemos decir que la conciencia humana es el lugar material en donde Dios escribió su ley de felicidad y de progreso. Las diferencias existentes entre las personas se producen en razón del diferente grado de evolución, diferente progreso obtenido por cada espíritu consciente en sus plurales existencias. Y existen diferentes niveles de conciencia. El nivel de sueño fisiológico o de sueño, dentro de él la persona se encuentra en una situación fundamentalmente materializada, primitiva, retrasada y oscura, y en la que la conciencia está dormida o está ciega. Actúa sin distinguir el mal y el bien ni el resultado de sus actos. El individuo es totalmente egocéntrico, es decir, que tiene una exagerada exaltación de la propia personalidad. El nivel de claridad exterior o de vigilia. Dentro de este nivel, la persona es conocedora de sus actos naturales y dispone de un sentido gregario, tribal y de grupo. Se encuentra unido a los semejantes por razones de igualdad exterior. Aquí se desarrolla un sentido social y de colaboración por razones de conservación natural, convirtiéndose en individuo alocéntrico o social. Son aquellas personas que se reúnen en grupos, en asociaciones, debido a su afinidad. Conciencia cósmica. La conciencia cósmica es aquella conciencia que poseen algunas personas y que consiste
en la identidad que tienen estas respecto de cuanto existe en el universo, sean personas o seres irracionales, adoptando una conducta de completa solidaridad, ayuda y unidad. Y dentro del conjunto de personas conocidas o que hemos conocido que disponen de este tipo de conciencia, pues podríamos citar, por ejemplo, pues a Gandhi, a la Madre Teresa de Calcuta, a Vicente Ferrer, a Chico Xavier, e inclusive a Nivaldo Pereira Franco por la gestión y por la labor que está realizando en Brasil. No obstante, colectivamente podríamos citar también a Médicos Sin Fronteras, a Manos Unidas, a la Cruz Roja, etcétera, junto con otra serie de ONGs cuyos nombres no citamos. Y llegamos al nivel de conciencia de sí mismo. Dentro de este nivel, la persona tiene la certeza de toda su realidad material y espiritual y conoce su fin trascendental, sabiendo que está formado de dos realidades distintas. El cuerpo físico, como instrumento que obedece, y la mente, razón o pensamiento, que coordina, crea y dirige a este cuerpo material. Al cuerpo lo vemos y lo sentimos. A la realidad espiritual la intuimos mentalmente. Es la realidad de conocerse interior y exteriormente a sí mismo y la superación del autoengaño. Pero para conocerse a sí mismo es necesario saber que nuestro cuerpo está dotado de 7 diferentes funciones. Intelectiva o razonadora, que es capaz de captar las ideas y las realidades. Emotiva o sentimental, que es capaz de sentir o vibrar corporalmente. Instintiva, que desarrolla las leyes naturales en las personas. Motora, que nos facilita el desarrollo corporal y sus movimientos. Sexual, que nos capacita para la procreación continua. Intelectiva superior, que nos capacita para estar por encima de la realidad material y tener acceso a lo trascendental. Y la emotiva superior, que nos capacita para sentir las realidades trascendentales, tales como el éxtasis. Todo cuanto existe sigue unos ritmos de acción-reacción en una regeneración permanente. Son los llamados biorritmos. Y esto lo vemos en la naturaleza, en los astros, en las plantas, en los animales y también en el ser humano. Y estos ritmos se conceptúan en función de su temporalidad o duración. En el ser humano estos biorritmos afectan a todo el cuerpo y por ello tenemos el ritmo respiratorio, el intestinal, el consanguíneo, etcétera, etcétera. Sin embargo, esos biorritmos siguen una frecuencia temporal de ciclos por segundo y son los siguientes. El estado beta, que incluye de 13 a 20 ciclos por segundo, es cuando existe una conciencia dormida. Cabe incluir en él a la mayoría de los seres humanos que discurren por la vida insatisfechos de ella y sin conocer las razones de su propia existencia. Este biorritmo se caracteriza por las razones del sueño, por la conciencia del sueño y de la conciencia. Es aquel que está dormido a la realidad espiritual. El estado alfa, de 7 a 13 ciclos por segundo, y existe una conciencia despierta. Es el estado en el que suelen estar los genios de la ciencia o de cualquier rama del saber, y en él la persona no advierte su entorno ni sus reacciones naturales. Es el nivel de las grandes ideas y descubrimientos. Recordamos una anécdota de Albert Einstein cuando impartía clases en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, en los Estados Unidos, en 1955. Pues uno de los días salía del aula por el pasillo y se encontró pues a un joven que le paró y le preguntó:
Profesor, ¿me puede contestar por favor a esta pregunta? Una de las expuestas en la clase que había realizado. Lógicamente Einstein contestó, y cuando hubo contestado la pregunta intentó marcharse y le dijo: joven, por favor, espere un momento, yo venía del comedor, iba al aula, estaba en el pasillo, ¿cuál era mi situación? Es la situación que hemos descrito hace unos instantes, de aquellos que se encuentran prácticamente casi en dos zonas distintas. El estado teta es de 4 a 7 ciclos por segundo y existe una conciencia mediúnica, es decir, unida y abierta a lo trascendental. Es el estado en el cual los médiums suelen entrar en trance. ¿Y el estado delta? El estado delta incluye de 0 a 4 ciclos por segundo. En 0, lógicamente, el cuerpo es cuando está en letargo. Y es aquí cuando existe una conciencia objetiva y en plenitud que se ausenta del propio cuerpo. Son los momentos de éxtasis y también los viajes astrales. Para conseguir progresar en estos biorritmos, el ser humano ha de ser consciente de su realidad. Y ello se obtiene mediante dos fórmulas: concentración y meditación. La concentración consiste en seleccionar ideas, elegir una y hablar con Dios. La meditación es no pensar, es escuchar a Dios, es liberar la mente para que Dios nos pueda hablar. Es el silencio interior. Pero estar en conexión con Dios o con el mundo trascendental no nos debe llevar a un alejamiento de los problemas y situaciones de cada día, sino todo lo contrario. Esta visión trascendental nos hará ver la auténtica realidad de nuestra existencia y también de los demás. La felicidad, nos decía Guardiez, que es posible, y desde el momento que comprendamos esta posibilidad, comenzamos ya a ser felices. Pero no habrá felicidad sin una realización y crecimiento interior y espiritual. Y esto es fundamental, sin un crecimiento espiritual. A continuación vamos a expresar 5 frases o caminos para llegar a ser felices. Por ejemplo, la vida es bella. Sí, la vida es bella a pesar de todo, a pesar de todos los problemas que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos. Yo recuerdo una canción de Mercedes Sosa que decía: gracias a la vida que me ha dado tanto. Es verdad. Porque tenemos que ser positivistas, tenemos que tener esperanza, tenemos que tener ilusión por todo aquello que podamos hacer. Y recuerdo una película también con este título, La vida es bella, de Roberto Benigni, que le dieron un Oscar en Hollywood. Cómo él, a su hijo, le hacía ver la vida de otra forma distinta, a pesar de estar en un campo de concentración. Yo nací para amar. Sabemos que el amor es un boomerang que va y que vuelve. León Tolstói decía que la felicidad es ver felices a los seres humanos. Es verdad. Hay un sol que brilla dentro de mí y que me hace sentirme bien. Cuando nosotros estamos tranquilos con nuestra conciencia, nos sentimos revitalizados, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos entusiasmados. El mal que me hacen no me hace mal. El mal que me hace mal es el mal que yo hago. Todo el que odia está enfermo, es un desequilibrado, no sabe lo que hace, no sabe ni puede pensar. Es un gran error tomar en consideración a los que nos detestan, a aquellos que nos odian o a aquellos que nos envidian, ya que el problema y la enfermedad la sufren ellos.
Yo nací para servir. En el universo, todo fue creado para servir, para una finalidad. La lluvia, el viento, la luz, la naturaleza. Aquel que no vive para servir, no comprendió ni aprendió siquiera a vivir. Recordemos aquello que tantas veces hablamos. Dios ayuda al hombre a través del hombre. Hemos hablado del amor, sí, pero también tenemos que hablar del autoamor. El autoamor, que es el conocimiento y la preocupación por sí mismo. Ahora bien, no se puede amar a otra persona si antes no se ama cada uno a sí mismo. Ello no supone tener actitudes egoístas, es autoiluminarse, estar bien consigo mismo, ser auténtico y no autoengañarse. Si no conservamos nuestra materia, esta materia que se nos ha concedido para que nosotros progresemos, para que nosotros avancemos, para que nosotros podamos colaborar con todos aquellos que conviven a nuestro lado, pues no podremos hacer nada. Tenemos que empezar por ahí, apartar de nosotros aquellas imperfecciones que tenemos, tanto físicas como morales. La mayoría de los seres humanos tenemos, sí, una doble vida. Es como la luna, dos caras, ¿no? La real y la aparente. La real o auténtica es nuestro verdadero yo, esa que no contamos a nadie y que vemos cuando estamos solos y en silencio. La aparente o la máscara es la imagen y forma de vivir que tenemos en relación a los demás y que en un altísimo porcentaje es falsa, incoherente con nuestra realidad vital y personal. Y esto se produce, mis amigos, porque no somos auténticos. No estamos bien con nosotros mismos y nos autoengañamos. Y a veces, imaginaros que nos autoengañamos durante toda la vida terrenal. Esta disociación entre la vida real y la vida aparente es causa de la mayoría de las conductas neuróticas de todos. Tenemos unos libros que podemos recomendar, muy interesantes. Usted ya estuvo aquí, de la doctora Edith Fiore, Vidas sucesivas, de Gabriel Delaine, Medicina, salud y amor, del doctor Bernier Sienger. Para mejorarnos íntimamente, recomendamos ejercitar la relajación. La relajación es una actividad mediante la que nos liberamos del exterior, que nos conduce a la paz, nos conduce a la tranquilidad, al reposo espiritual, a la concentración y a la meditación. En el momento en que la mente se relaja, retornan a ella las ideas reprimidas. Tenemos que liberarnos de esas ideas haciéndolas presentes y eliminándolas después, al igual que hacemos con un programa de ordenador. En la relajación hemos de suprimir conscientemente la animalidad, es decir, la búsqueda por el instinto. Nuestra búsqueda ha de ser espiritual, no corporal, interna, no externa. Ahí encontraremos todas las respuestas de nuestra vida diaria y personal y colectiva. Ninguna cosa de este mundo, ninguna, es sucia ni mala, por sí misma. La maldad o la bondad que podamos ejercer, se la atribuimos los seres humanos a nosotros mismos, cuando tenemos a veces la mente sucia. Por lo tanto, sabemos que muchas de las veces vamos a encontrar en nuestros pensamientos cuestiones en las cuales nosotros vamos a ir seleccionando.
No, lo que pasa, Miguel, Dime. el estado Z del que has hablado, Sí. que se acompaña muchas veces al trabajo del medium, Sí. bueno, pues has comentado que es a través de la meditación, la concentración, que se puede estimular, pero ¿hay algún estudio que lo relacione también con el comportamiento ético personal? ¿Se puede desarrollar de esa manera? ¿Está relacionado? Hombre, o no necesariamente? es que estando en ese estado lo que tú permites es que tengas muy buenas influencias, es decir, que puedas tener muchas inspiraciones o puedas tener muchas intuiciones, sin tener que estar en un trabajo mediúnico. Claro, precisamente por eso. Pero está muy bien, sí, 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 muy bien. Señores, pues repito, que muchísimo... Ah, Rodrigo, dime. a ver, has dado una conferencia evidentemente muy complicada. Muy complicada porque entender todo eso no se entiende en media hora. Claro, pero para eso estos señores lo han grabado, Bueno, para que después uno entre en internet y uno lo vuelva a ver y lo va a comprender mucho mejor que ahora. de todas maneras, el estado de salud exige tener un estado de armonía integral Claro, para que haya salud. Eso no lo digo yo, eso lo dice Juana de Ángeles. claro, ya lo hemos dicho en la conferencia. Claro, claro. Y claro, porque dice muchas cosas de las que dice Juana, que son así, naturalmente. Y eso por un lado, pero por otro lado, también lo hemos hablado en otras ocasiones, la felicidad del individuo está en la proporción a la evolución que el individuo tiene. Claro, Porque si el individuo, lo voy a decir con palabras muy llanas, si el individuo tiene el alma muy sucia, no puede ser feliz, jamás. El individuo tiene que desprenderse de toda la maleza que tiene dentro de sí para amar a los demás y ser amado, y así será feliz. Hubo una palabra que tú has dicho que a mí me llegó adentro. Lo más importante, una de las cosas más importantes que el individuo puede sentir es ver felices a los demás. Cuando un individuo ve felices a los demás y disfruta, es porque efectivamente está en un grado de evolución bastante alto. así es, así es. Nada, Es lo que hemos comentado en la conferencia, Rodrigo. así es, así. Muy bien. Pues si no hay nada más, pues muchísimas gracias, repito. Muchas gracias.